En la anterior entrega de esta serie de una introducción a la investigación psicoanalítica, se planteó lo que Freud ubicó como tres aproximaciones al síntoma: la causalidad cronológica, la concentración temática y el zigzagueo lógico. En esta cuarta entrega vamos a revisar algunas pocas, más bien de las muchas críticas que se han establecido al psicoanálisis. Em, Vamos a En la anterior entrega de esta serie, una introducción a la investigación psicoanalítica, habíamos revisado las tres aproximaciones que Freud propuso en estudios sobre la histeria, de cómo acercarse al síntoma: la causalidad cronológica, la concentración temática y el zigzagueo lógico. En esta cuarta parte vamos a revisar algunas pocas de las muchas y numerosas críticas que se han establecido al psicoanálisis, no tanto con el interés de plantear cuáles son las críticas que podemos hacer al psicoanálisis, sino atendiendo a la especificidad que se ha planteado para esta serie desde la primera entrega, a las maneras en las que el psicoanálisis se ha visto criticado desde una comprensión psicologizante, que sería atentar precisamente contra lo que el psicoanálisis es y de lo que el psicoanálisis se trata. Entonces, si bien reconozco que podemos buscar muchas críticas bastante más interesantes de las que se van a presentar aquí, sobre todo viniendo de psicoanalistas o de gente que realmente ha estudiado el psicoanálisis, esta serie tiene el interés de presentar al psicoanálisis como un método de investigación específico, por lo que vamos a atender a maneras específicas en las que se ha intentado criticar el psicoanálisis en desconocimiento de este método de investigación. Y claro, de una especie de desconocimiento parcial, por lo menos, de sus más importantes conceptos y fundamentos teóricos. Podríamos partir con Karl Popper y varias de las ideas que se presentan en el libro Conjeturas y Refutaciones. En este libro, digamos, en varias partes del libro, Karl Popper apunta a el peligro de insistir en las regularidades y en la confirmación de las hipótesis al momento de investigar. Este libro es un libro sobre cómo investigar finalmente. Y él señala que hay un fenómeno psicológico, así es como le llama, que reconoce como el pensamiento dogmático. Él le llama pensamiento dogmático a esperar regularidades, vamos a citar, en todas partes, y tratamos de encontrarlas aún allí donde no hay ninguna. Nos inclinamos a tratar como a una especie de ruido de fondo los sucesos que no ceden a estos intentos. Nos aferramos a nuestras expectativas hasta cuando son inadecuadas y deberíamos aceptar la derrota. Entonces, podríamos decir que para Karl Popper, este pensamiento dogmático trae consigo, continúa la cita también en la página 75, el deseo incontrolado de imponer regularidades y el manifiesto placer por los ritos y la repetición como tales. Este pensamiento dogmático es el que señala Popper, es propio de la manera en la que, según él entiende, funciona el psicoanálisis. Pese a que incluso en algunas partes del libro pareciera reconocerle algo al psicoanálisis. Por ejemplo, en otra parte él afirma: los psicoanalistas afirman que los neuróticos y otras personas interpretan el mundo de acuerdo con un esquema personal fijo que no abandonan fácilmente y que a menudo se remonta a la primera infancia. Es decir, lo que él llama pensamiento dogmático pareciera ser lo que se entiende por un cuadro neurótico, digamos. Un patrón o esquema que se ha adoptado a una edad muy temprana de la vida se mantiene luego a lo largo de toda esta.
y toda nueva experiencia es interpretada en términos de este patrón o esquema, verificándolo, por así decir, y contribuyendo a aumentar su rigidez. Lo que me parece que se le escapa a Karl Popper en este patrón o esquema es que el patrón o esquema, como él le llama, no opera a nivel psicológico. Es decir, cuando él señala que este patrón o esquema del pensamiento dogmático es el modo en el que los neuróticos interpretan el mundo de acuerdo a un esquema personal fijos, que no abandonan fácilmente, según como él entiende la neurosis, es que parece creer que la neurosis funciona al nivel de la conciencia, al nivel del yo. De hecho, por eso le llama a él patrón o esquema. Digamos, para el psicoanálisis podríamos señalar que no se trata de patrones o esquemas, sino de complejos. Mientras que un patrón o esquema sería la repetición de una serie de elementos o de las relaciones entre esos elementos, lo que conocemos como complejo apunta a la conformación de esa serie de relaciones que se repiten. Es decir, el patrón o el esquema es la repetición de unos elementos, mientras que el complejo es la conformación de la repetición misma. Entonces, no nos queda muy claro si Popper entiende que este esquema es consciente o inconsciente al sujeto neurótico, o la diferencia dinámica que tendría de ser consciente o inconsciente. De modo que parece que para Popper el yo interpreta sus experiencias en función de ese patrón que adquirió en la infancia. Esto es precisamente una psicologización del psicoanálisis, o sea, es comprender al psicoanálisis eh, intentando deshacerse de lo inconsciente, es entender a lo inconsciente solo en términos de la conciencia, de lo que todavía no es consciente. Y eso, por ejemplo, le llevaría a decir que incluso se puede hallar estos patrones y esquemas neuróticos hasta en los animales. Por ejemplo, él señala, unas páginas después, me inclino a sugerir que la mayoría de las neurosis pueden deberse a un desarrollo parcialmente detenido de la actitud crítica. Es muy curioso esto, ¿no? A un dogmatismo estereotipado más que natural, a una resistencia frente a las demandas de modificación y ajuste de ciertas interpretaciones y respuestas esquemáticas. Sabemos por experimentos con animales que es posible producir a voluntad diversos grados de conducta neurótica, haciendo variar las dificultades de manera adecuada. Esto es, pues, una de las maneras en las que se manifiesta lo que me parece es una confusión de Popper que considera la neurosis como un equivalente, un patrón o un esquema cognitivo, que es lo que es propio de la psicología, ¿no? Los patrones que reconoce la psicología, por ejemplo, digamos, la compleción de imágenes de la escuela Gestalt, son los propios del individuo de la conciencia y están anclados, por lo tanto, en el biologicismo, en el cognitivismo. Sirven, pues, para explicar la habilidad o incompetencia del individuo para operar en relaciones o en acciones. Pero la neurosis de la que nos habla el psicoanálisis es el modo en el que el sujeto ha logrado dar respuesta a la castración simbólica, ¿no? Al trauma, digamos. Y como no podemos verificar los efectos de la castración simbólica en los animales, porque hasta donde podemos relacionarnos con ellos no son para nada seres de lenguaje, eh, paréntesis acá, por supuesto, no estoy diciendo que los animales no sean seres que se comunican, solo que no son seres de lenguaje. Esto ameritaría, por supuesto, toda otra serie de videos, ¿no? Pero eso es algo clave. Como los animales no son seres de lenguaje y por lo tanto, hasta donde sabemos, ellos no lidian con la castración simbólica como la lidiamos, los que somos seres de lenguaje, entonces, pues resulta muy curioso especular, como lo hace Popper, si los animales son neuróticos, o sea, si acaso los peces pueden resultar histéricos o los perros tienen fobias o algo por el estilo, ¿no? Algo similar, digamos, esta psicologización del psicoanálisis, lo comete Pierre Bourdieu, este famoso sociólogo, en su texto La dominación masculina. En ese trabajo él se propone un trabajo de socioanálisis, le llama él, socioanálisis del inconsciente androcéntrico
capaz de operar la objetivación de las categorías de ese inconsciente. Si bien insiste Bourdieu en que esas categorías de lo que él llama la dominación masculina no solo operan, sino que constituyen los marcos de condición de su propia operatividad y del intento que podemos hacer para desmantelarlas, cuando él habla de un inconsciente androcéntrico, definitivamente no me parece que sea lo que el psicoanálisis entiende por inconsciente, pues sigue asumiendo Bourdieu que son categorías atravesadas con el saber, es decir, que son categorías que funcionan en cuanto uno las hace conscientes. Digamos, uno puede hacerse consciente de esta operatividad de las categorías de la dominación masculina. Es decir, existe la dominación masculina que opera bajo un inconsciente androcéntrico, como él le llama, y al atravesarlas con saber del consciente, es decir, al saber que operan este inconsciente de la dominación masculina, entonces se puede desarmar, ¿no? Eh, el problema con esto es que el inconsciente, tal como opera en el psicoanálisis, no responde a categorías sociológicas, no responde a categorías de género sexual, es decir, no hay un inconsciente del hombre, un inconsciente de la mujer, un inconsciente del homosexual, un inconsciente del transexual o algo por el estilo. Eh, o sea, la manera en la que opera Bourdieu cuando quiere hacer este socioanálisis del inconsciente androcéntrico es exactamente como no operaría la investigación psicoanalítica, porque él considera el inconsciente un fenómeno que es producto de las condiciones sociales en las que está, es decir, él considera que el inconsciente es un fenómeno de lo social, eh, pero para el psicoanálisis, como hemos estado explicando en esta serie, se trata de ubicar al inconsciente como una singularidad que le es extima al sujeto, es decir, que está dentro del sujeto y es una negación del sujeto a la vez, como ya he insistido varias veces respecto a la ambivalencia del prefijo in en inconsciente. Por ello, el inconsciente siempre está en una dimensión negativa al interior del propio sujeto, es una contradicción del sujeto. Por considerar al inconsciente entonces como un producto y productor de las condiciones sociales, como si fueran estructuras de parentesco, la conformación de instituciones o de relaciones filiales, es que para Bourdieu, por ejemplo, se puede considerar las actitudes que hoy en el discurso popular les llamamos micromachismos, por ejemplo. No tomar en serio a las mujeres en espacios públicos, no darles el mismo trato que se les da a los hombres o tratarlas con una condescendencia infantiloide, por ejemplo. Y considera que estos micromachismos son una especie de actitudes inconscientes. Pero ¿a qué se refiere él con una actitud inconsciente? Pues simplemente a reducirlo a cosas que hacemos sin darnos cuenta. Eh, el inconsciente psicoanalítico no se reduce a que uno haga cosas sin darse cuenta. No se reduce solo a lo que uno no sabe que hace, sino también incluso a lo que uno sabe que hace y aún así no lo puede evitar hacer, por ejemplo, ¿no? O sea, aquello que opera incluso a pesar de que lo sabemos. Esa es la razón por la que para el psicoanálisis pues no tiene mucho sentido esa conclusión que señala Bourdieu de una distinción entre el inconsciente masculino y femenino, que lo señala en la página 141, o de un inconsciente androcéntrico, como él le llama, pues si asumiéramos que existe un inconsciente masculino, uno femenino, uno androcéntrico, también habría que conjeturar el transexual, el bisexual, el asexual, y empezamos a caer en una especie de ultra hiperclasificación de los inconscientes, que intentaría siempre reducir lo inconsciente a la subordinación de la conciencia de una identidad. Es decir, uno tiene un inconsciente transexual si uno se reconoce como transexual, ¿no? Digamos. Pero también uno se podría preguntar si acaso existen los inconscientes nacionales, los inconscientes regionales, los inconscientes etarios, los inconscientes raciales. Bajo esa perspectiva del inconsciente, el inconsciente es el resultado de la identidad. Y en todos casos seguimos sin percatarnos de cómo el inconsciente que entiende el psicoanálisis
funciona más bien como una dimensión negativa que opera al interior de y en contra de la conciencia. Eh, ya hemos visto pues el lado de la filosofía de la ciencia, digamos, con Popper, del lado de la sociología con Bourdieu. Podríamos empezar a introducirnos en el lado del biologicismo, de las neurociencias. Uno de sus más conocidos partidarios es José Luis Díaz. Eh, Podemos revisar su aportación a este libro, Biología de la Mente, coordinado por Ramón de la Fuente y Francisco Javier Álvarez Lefmans. Eh, y José Luis Díaz pues, trata de formular una teoría de los procesos de la conciencia. En esa teoría de los procesos de la conciencia, o sea, una especie de clasificación de los procesos de la conciencia, incluye a la subjetividad, a lo que le llama un carácter fenomenológico de la conciencia. Eh, Está preocupado por entender cómo conocemos a la conciencia, es decir, cómo sabemos que estamos ante algo que es consciente. Y, por ejemplo, identifica ahí las narraciones en tercera persona que hacemos o las narraciones en primera persona que hacemos como dos perspectivas que parecen ser contradictorias, dice él, de la mente y las conductas, porque solo podemos ubicar a la conciencia de otra persona a partir de narraciones escritas en primera persona o de verificar en tercera persona una postura respecto a lo que otros escriben. Es decir, el hecho de que hablamos en términos de tercera persona, digamos, él dijo que es consciente, es donde reconocemos la conciencia de él. Y digamos, cuando él habla en primera persona, yo sé que soy consciente de X cosa, es cuando podemos evidenciar la conciencia. Es decir, hay algo bien curioso acá, la podemos evidenciar solo a través del lenguaje, podríamos decir. Notemos entonces, cosa para nada menor, que se habla de una primera y una tercera persona, que son figuras gramaticales que nos ponen pues en la discusión entre el yo y el otro desde el lenguaje. Entonces, eso es lo que le lleva pues, no puede él hacerse, o sea, desmentir esto y pues señala un problema del lenguaje, un problema de cómo el lenguaje es lo que nos reporta sobre la conciencia, pero no lo hace desde el sentido de percatarse del problema que el lenguaje introduce, sino en pensar que el lenguaje es el vehículo de acceso a la conciencia. Es decir, uno es consciente porque lo demuestra a través de su lenguaje, a través de decir, por ejemplo, yo creo que soy consciente. Y señala en la página 341 que podemos aseverar con la mayoría de los analistas de nuestro lado, cuando él dice analistas en esa parte del libro se está refiriendo a los psicoanalistas, que existe también conciencia no reportada o reportable como la que poseen los animales, pero debemos aceptar que por ahora el lenguaje en primera persona constituye la mejor herramienta para acceder a ella desde un punto de vista empírico. Bueno, esta cita nos señala una problemática fundamental eh, que se ha estado mencionando, que es la psicologización del psicoanálisis, o sea, la psicologización del individuo, la idea de que el individuo cuando habla expone su conciencia interior, es su propia voluntad, las palabras que dice son las que quiere decir, y es el relato sobre el que se sostiene la psicología biologicista, las neurociencias. Pero el punto de partida del psicoanálisis es exactamente el contrario, ¿no? El punto de partida del psicoanálisis es que hay algo que habla ajeno a la conciencia, ajeno a la voluntad. Ese problema no lo puede considerar Díaz porque, al igual que Popper, reduce al psicoanálisis a una psicologización del individuo. En un punto empieza él a hablar de lo que él llama informes de primera persona cuando se hace investigación de campo, por ejemplo. Y señala lo siguiente: curiosamente, uno de los hechos más aceptados entre los psicoanalistas es el de que, aunque los individuos profieren en su terapia términos personales sobre deseos, creencias, recuerdos, juicios, emociones o decisiones, de hecho los sujetos desconocen sus deseos, creencias, recuerdos, emociones o decisiones. En los términos del presente ensayo, pueden considerarse parte del procesamiento de la información que no ha accedido a la conciencia. Es decir,
esas creencias, recuerdos, juicios, emociones o decisiones que al parecer desconocemos, podemos acceder a ellos. Es decir, se puede acceder a la conciencia, pueden esos acceder a la conciencia a través de un procesamiento de la información. Continúa Díaz, esta idea militaría en contra de la validez de los informes en primera persona, ya que por necesidad habría un falseamiento de los datos a partir de la introspección. Fíjese que él introduce que, digamos, como hay cosas que la gente no sabe que desea, que cree, que recuerda, que piensa, que siente, que decide, etcétera, digamos, está bien, hasta ya podríamos, creo, estar de acuerdo desde el psicoanálisis. Entonces, a raíz de eso, los informes en primera persona están falseados. Y este es el problema, porque el hecho de que uno diga algo que no sea, entre comillas, lo que realmente quiere decir, no significa que el decir mismo sea falso. Insistimos otra vez en que verdad y falsedad no operan en ese sentido en el psicoanálisis. Entonces, no podríamos pensar que se trata de un falseamiento de los datos, como él dice. Él continúa, José Luis Díaz. Se debe decir en este punto que los informes en primera persona son muy diversos y que no pueden considerarse de la misma manera que las expresiones de un paciente en una sesión de psicoterapia, ni que las respuestas altamente estandarizadas y comparativas que tienen los cognitivistas. Ahí cierra la cita. Pero notemos entonces que Díaz habla tanto de lo que los individuos profieren como de lo que los sujetos desconocen, pero lo equipara, es decir, hay cosas que los sujetos desconocen que pueden luego conocer y por lo tanto proferir. De modo que los individuos que hablan y los sujetos que desconocen no solo parecen coincidir en la misma persona, sino que están en la misma dimensión del saber. Lo que habría que precisar aquí desde el psicoanálisis es que, de hecho, tal parece, podría también decirse que los sujetos sí conocen de algún modo sus deseos, creencias, recuerdos, emociones o decisiones, más de lo que dicen conocerlas, más de lo que creen conocerlas. Hay algo que se sabe al margen de que uno sea consciente de que lo sabe, es decir, hay un saber que no se sabe. Esta distinción, el hecho de que haya saberes que se saben, saberes que no se saben y saberes que no se sabe, que ya se saben, interesante, ¿no? Saberes sabidos, por un lado, saberes no sabidos, por otro lado, y saberes que no se sabe, que ya se saben. Esta distinción entre el saber es el corazón del descubrimiento del inconsciente en Freud, eh, y de la formulación de que sobre lo que se debe o no se debe comunicar al analizante, digamos. En un primer tiempo, Freud creía que se le decía al analizante la causa de su neurosis, digamos. Al analizante se le decía por qué está enfermo y cuando se le decía, este se curaba. Una vez que el contenido ingresaba a la conciencia desde el inconsciente, se cancelaba ese problema. Digamos, en un primer momento, pues definitivamente eso es lo que Freud dice explícitamente, ¿no? Eh, pero Freud empieza a percatarse de que eso no está, no es tan fácil, ¿verdad? Eh, entonces, el problema de entender el psicoanálisis como algo que nos revela nuestros verdaderos deseos, verdaderos, pues entre comillas, irónicas, es que nos remite nuevamente a esos dos primeros paradigmas que se señalaba. Lo que es importante recordar es que el inconsciente no solamente es aquello que no es consciente, o sea, aquello que está fuera de la conciencia, sino de manera más radical, el inconsciente es la dimensión de negatividad hallada al interior de la conciencia. Es decir, el inconsciente es aquello que opera en contrasentido de la conciencia. El inconsciente no solo es ajeno a la conciencia, sino que está alienado en la conciencia. El inconsciente es una especie de parásito específico de la conciencia misma. El inconsciente no solamente es lo que no es consciente, sino una consecuencia del funcionamiento de la conciencia. Así, el primer problema de esta caracterización que las neurociencias y los discursos biologizantes hacen del psicoanálisis
y de lo epistemológico del psicoanálisis es que no entienden la operatividad específica del inconsciente. O sea, no se percatan de la dimensión extima del inconsciente, de lo que es externo e íntimo. Eh, entonces es curioso cómo cuando José Luis Díaz habla de la invalidez de los informes en primera persona, parece que tiene cierta razón en lo que dice, pero por las razones equivocadas, ¿no? Esos informes en primera persona que utiliza la psicología cognitivista o las terapéuticas psicologizantes, eh, sin duda pierden validez en cuanto pierden correspondencia fáctica. Es decir, si en el informe el sujeto, para usar el famoso ejemplo de Freud, dice, esa no es mi madre, y luego se demuestra que sí era su madre, entonces efectivamente el informe es falso. Pero para el psicoanálisis esta correspondencia fáctica es totalmente irrelevante. O sea, no es importante, como en el ejemplo que vamos a ver a continuación, si es cierto que al niño le pegaron o vio que le pegaran al otro, o si el sujeto soñó que le pasó algo, en realidad sí le pasó. Es decir, no se trata de verificar la veracidad de los enunciados, sino verificar cómo opera esa enunciación. Si el psicoanálisis, por ejemplo, se quedara en asumir que la validez se halla en la veracidad fáctica, es decir, algo es válido solo si corresponde con el mundo de allá afuera, entonces, por supuesto que el psicoanálisis tendría un enorme problema con el falseamiento de los datos. Es decir, imaginemos eso, ¿no? ¿Cómo sería una clínica psicoanalítica en la que las cosas solo son verdaderas si corresponden con el mundo fáctico de afuera? eh, pues bueno, ir con el psicoanalista sería lo mismo que sentarse alrededor de una fogata a contar historias, porque ¿cómo podríamos comprobar que el sujeto soñó eso, que eso le pasó cuando era niño, etcétera? Eh, entonces, esta radicalidad del psicoanálisis es lo que la psicologización del psicoanálisis no capta. Es decir, lo que se dice en el psicoanálisis por parte del analizante no tiene una invalidez o una validez por su correspondencia con lo fáctico de allá afuera. Vamos a ver un ejemplo del propio Freud. Este ejemplo está en el texto La indagatoria forense y el psicoanálisis de 1906. Está en el volumen 9 de las obras completas, página 95. Ese texto es muy importante porque nos permite establecer la distinción entre el enunciado y la enunciación de manera bastante clara, me parece. No, no son las palabras que usa Freud, pero por ello es muy interesante y uno solamente entiende realmente de qué habla Lacan cuando uno lee a Freud, como el propio Lacan lo señalaba. Em, Pensar cómo la brecha, la escisión entre el enunciado y la enunciación nos imposibilita hacer una especie de psicoanálisis aplicado. ¿Por qué eso es importante? Porque el propio Freud, en el texto de la indagatoria forense del psicoanálisis, se plantea si acaso el psicoanálisis se puede utilizar para la investigación jurídica, como nos dice la traducción de Amor Ortu, o sea, para la investigación forense y criminalística, digamos. O sea, si podemos usar a psicoanalistas para explicar una conducta criminal. Nos recuerda Freud que mientras que a la indagatoria jurídica, o sea, a la indagatoria forense, detectivesca, criminal, digamos, solo le interesa demostrar la culpabilidad del acusado de manera objetiva, es decir, a través del discurso de la ciencia, se trata de demostrar si alguien es culpable independientemente de lo que el culpable diga. Es decir, para el discurso forense, no importa si el culpable insiste en su inocencia, si las pruebas objetivas demuestran su culpabilidad, es culpable. Para el psicoanálisis, sin embargo, Freud señala que eso no es suficiente, porque se trata de que el propio enfermo alcance ese convencimiento, dice Freud, de que el propio enfermo alcance ese convencimiento. Paréntesis acá, por supuesto, aquí es la distinción entre el psicoanálisis y la medicina. Mientras que la medicina, por ejemplo, cura al margen de que el sujeto entienda lo que tiene o no tiene, o que opine sobre lo que tiene o no tiene,
Es decir, mientras que en la medicina se trata de que el medicamento surta un efecto sobre el cuerpo biológico, el psicoanálisis opera a través de que el sujeto logre cierto entendimiento de la propia enfermedad, podríamos decir. O sea, el psicoanálisis opera sobre un cuerpo que está significantizado, podríamos decir. O sea, no es el cuerpo biológico. Entender esta distinción, pues es, por ejemplo, entender la hipocondría. Eh, entonces, no es suficiente con trabajar al nivel del enunciado, pues bien puede uno desmentir su admisión de culpa o de inocencia. Y ahora sí, la cita de Freud que había dejado aquí colgada. Dice Freud, sucede que un niño a quien se le reprocha un desaguisado niegue con decisión la culpa, pero luego se eche a llorar como convicto pecador. O sea, un niño a quien se le acusa de algo, lo niega, dice que es inocente y luego, sin embargo, se pone a llorar. Continúa Freud. ¿Acaso ustedes opinen que el niño miente cuando proclama su inocencia? Pero el caso puede ser diverso. Es decir, uno cree que un niño que se dice inocente y luego se pone a llorar, en realidad se sabe culpable y digamos, está mintiéndonos y su llanto lo delató. Pero el caso puede ser diverso, ¿no? Continúa Freud. El niño en realidad no perpetró el desaguisado que se le imputa, pero sí en cambio otro de parecida índole, sobre el que ustedes nada saben y por lo tanto no se lo imputan. Entonces niega con derecho su culpa por uno de los desaguisados y sin embargo en el acto mismo se denuncia su conciencia de culpa por el otro. Es decir, el niño es inocente y digamos, cuando señala su inocencia dice la verdad, pero al mismo tiempo esta admisión o digamos, esta defensa de su inocencia funciona como una manera de asumir su culpa de otra cosa. Lo que Freud indica aquí, digamos, es que el niño niega su culpa al nivel del enunciado. Literalmente nos dice, yo no hice eso, no soy culpable de esto. Pero esta declaración, si bien es cierta en cuanto a su correspondencia fáctica, oculta su posición de mentira al nivel de la enunciación. O sea, el niño dice una mentira mientras dice la verdad, niega su culpa en el enunciado, señala su inocencia en el enunciado, y sin embargo, en ese mismo acto se denuncia su conciencia de culpa inconsciente, podríamos decir. De este modo es que caen por ingenuos, por no decir quizá peligrosos, ciertos mantras de autoayuda, de emprendedurismo, que vía formulaciones genéricas hacen que los sujetos alcancen su potencial o logren mentalizarse, cambiar su chip. Es decir, con la distinción entre el enunciado y la enunciación se cae pues un intento de considerar que el sujeto puede decir algo y con ello cambiar su manera de pensar ese algo. El sujeto del inconsciente opera a contrasentido de la conciencia. No permite esta correspondencia transparente entre lo que dice y lo que no dice, o lo otro que se dice a través de lo que dice. Es decir, una vez más, se nos abre la distinción entre el inconsciente y el yo de la conciencia. ¿Cuál es el modo entonces con el que el psicoanálisis opera en consideración de esta brecha entre lo dicho y el decir, entre el enunciado y la enunciación? O sea, ¿qué hace el psicoanálisis en la brecha y entre la brecha también del enunciado y la enunciación? ¿Cuál es el modo en que opera a sabiendas del sujeto inconsciente que le hace desconfiar de lo que dice el yo de la conciencia? Es decir, ya nos ha quedado clara, pues, la distinción entre el sujeto de la conciencia, el yo del individuo, y el inconsciente, que está del lado del sujeto. Bueno, entonces, frente a esta brecha, escisión, una distinción fundamental, ¿cómo opera el psicoanálisis? Esta es la pregunta. Y claro, la respuesta pues son las dos reglas fundamentales del psicoanálisis que serán el tema de la siguiente entrega. Este es mi correo electrónico por si desean contactarme. Muchas gracias.